El tema de hoy es vectores. Este tema es muy importante en la rama de física, así que prestemos mucha atención de cómo vamos a familiarizarnos con ello. ¿Ok? Si preguntáramos por la masa de un cuerpo, ¿ya? Por la masa de un cuerpo, nos bastará responder simplemente con un valor numérico y su respectiva unidad. Por ejemplo, ¿no? 5 kilogramos. 5 representa un valor numérico y la palabra o el anexo kilogramos es la unidad. ¿Sí? Y con esto, así los dos juntos, me representan la masa, ¿ya? Pero si preguntáramos a alguien dónde está la oficina de correos y nos responde que está a 10 cuadras de distancia, probablemente seguiremos preguntando para que nos aclaren la dirección hacia dónde seguir, ¿no? Es decir, esa información adicional es lo que hace la diferencia con respecto a un valor numérico y su unidad. Esa información adicional lo requiere un vector. Por lo tanto, vamos a distinguir dos tipos de magnitudes, ¿ya? Una magnitud escalar y otra magnitud vectorial. Las magnitudes escalares únicamente, ¿sí?, tienen un valor numérico y la unidad, ¿ya? Valor numérico con su unidad. Por ejemplo, la masa, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, puedo decir 7 segundos. La masa, por ejemplo, 3 kilogramos. Puedo hablar también, por ejemplo, otra cantidad vectorial puede ser la temperatura, ¿no? Es decir, 30 grados centígrados, por ejemplo. Otra cantidad puede ser la densidad, ¿no? La densidad del agua, por ejemplo. ¿Cuánto es? 1000 kilogramos, ¿no? 1000 kilogramos por metro cúbico. Es decir, únicamente tenemos un valor numérico y una unidad, ¿ya? Sin embargo, las magnitudes vectoriales, muy aparte de que tienen que tener el valor numérico, la unidad, también tiene que especificar que la dirección y sentido. Por ejemplo, ¿no? Hablemos de lo que es velocidad. Ojo, aparte del valor numérico, vamos a poner así numérico, con la unidad, también tiene que especificar que una dirección o sentido, ¿ya? Sentido. Por ejemplo, ¿no? Hablemos de la velocidad, ¿ya? La velocidad, ¿sí? Por ejemplo, la velocidad de un móvil va a ser igual a ¿cuánto? A 4 metros por segundo y, ¿no? ¿Qué representa I? Que se está moviendo en el eje X, ¿ya? Por lo tanto, la velocidad es una cantidad vectorial. ¿Qué también es una cantidad vectorial? La aceleración, ¿no? La aceleración, por ejemplo, puedo decir 3 metros por segundo al cuadrado, dirección J, ¿no? J es el vector unitario para el eje Y, ¿sí? Y acá estamos especificando que su valor numérico, la unidad y dirección o sentido, ya en este caso. ¿Qué más tenemos? La fuerza, ¿no? La fuerza aplicada sobre un cuerpo. Entonces, la fuerza también, ¿no? Puedo decir 7 newtons, por ejemplo, verticalmente hacia arriba, ¿no? Verticalmente hacia arriba. ¿Sí? Tú estás especificando de que estás haciendo esta cantidad de fuerza, el valor numérico, la unidad me especifica que es fuerza y luego tengo hacia dónde estoy aplicando la fuerza, ¿no? Que en este caso es el sentido, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Y en vectores también tenemos bastantes, ¿sí? Muy aparte de la velocidad, aceleración, fuerza eléctrica, fuerza magnética, ¿sí? Vamos a verlo eso conforme vamos dominando el tema de física. Con todo ello, ahora nos toca definir realmente qué es un vector, ¿ya? Un vector es un ente matemático, ¿sí?, que tiene tres partes, ¿verdad? Valor numérico, se representa, ¿no?, como un valor numérico, una unidad y un sentido, ¿no? Es decir, vamos a especificar hacia dónde va. ¿Sí? Tiene tres características que lo diferencian de una magnitud escalar. A ver, tenemos primeramente que el plano cartesiano, el eje Y y el eje X. Vamos a analizar un vector en el plano, ¿ya? Luego tenemos acá un vector. Un vector
por entidad física, ¿sí? O sea, simbólica, mejor dicho, es una flecha, como puedes apreciar acá, ¿ya? Y un vector se define con tres partes sí o sí. La primera de ellas, ¿sí? Es que el módulo, también llamado que magnitud, ¿sí? Módulo, magnitud, vamos a poner acá magnitud. ¿Qué más? Intensidad también le suelen decir, intensidad. En matemáticas le suelen decir norma, norma. En fin, ¿ya? Entonces, eso es lo que es el módulo. ¿Y qué representa físicamente? Es cuánto mide desde un punto inicial hasta un punto final, ¿ya? Esa es el módulo, cuánto mide. Por ejemplo, yo puedo decir que si esta flecha me representa la fuerza, entonces esta fuerza puede ser 30 newtons. Y eso es la magnitud, ¿no? De la fuerza con la que estoy aplicando, ¿ya? Eso es módulo. Muy bien. Luego, lo siguiente es definir ¿qué? La dirección. La dirección, ojo, la dirección, ¿sí? Es con respecto al eje horizontal o al eje de las abscisas. Pero este eje de las abscisas hace caso al plano cartesiano. Tu plano cartesiano normal, como tú lo conoces, es de esta forma, ¿no? El eje Y hacia arriba, el eje X de forma horizontal. Pero en muchos ejercicios seguramente el plano va a estar inclinado, ¿ya? Así que el ángulo de dirección no siempre es con un eje horizontal. Depende de ti con quién quieres que sea el ángulo, ¿ya? Por lo pronto nos vamos a ir adaptando con la parte normal, es decir, como ya lo has venido conociendo el plano cartesiano. Entonces, la dirección es la abertura, es el ángulo que tiene el vector con un eje horizontal, que en este caso son las abscisas, ¿ya? Ahora, un eje horizontal, recuerda que si esto es horizontal y esto es horizontal son ejes paralelos, ¿verdad? Lo que significa que el ángulo que vemos acá, que es teta, también aquí sería teta, ¿ya? Ahora, esta dirección o es directamente, como puedes apreciar acá, con el vector o con su línea de acción. La línea de acción es esa línea por donde está actuando el vector, ¿ya? Es decir, si yo prolongara este vector, ¿sí? Entonces tendría que ser por esta línea de acción y con esa línea de acción sigue teniendo el mismo ángulo llamado teta, ¿ya? La línea de acción es muy importante saberlo también. Perfecto, entonces ya sabemos qué es la dirección. Y el sentido. El sentido es especificar hacia dónde se dirige este vector, ¿no? Hacia dónde se dirige. En este caso estamos hablando del primer cuadrante, ¿no? Si tenemos el plano cartesiano, recuerda que se divide en cuatro, ¿no? Eje Y positivo, eje Y negativo, eje X positivo, eje X negativo. Y tenemos cuatro cuadrantes, ¿no? Positivo, acá Y es positivo, X negativo, acá es negativo ambos, acá es positivo X, Y negativo, ¿no? Entonces, el sentido me especifica hacia qué parte del cuadrante va, ¿no? Por ejemplo, si esta parte del Y positivo le llamo norte, ¿no? Norte, el eje X le llamo, por ejemplo, oeste, ¿no? Oeste. Entonces, del norte su opuesto para el lado negativo sería el sur, del oeste su lado opuesto sería el este. Entonces, si queremos hablar de sentido, estamos diciendo de que nuestro vectorcito, así como está dibujado, está yendo ¿en qué sentido? Noroeste, ¿no es cierto? ¿Con cuánto de ángulo? Con 30 grados, por ejemplo, ¿no? Ya estoy haciendo específico la dirección, ¿no? Entonces, si queremos hablar o definir muy bien un vector, tendría que ser de la siguiente forma. Supongamos que aquí hay una caja que yo estoy trasladando, ¿ya? Esta es una caja que yo estoy moviendo, ¿sí? Y esto representa ¿qué? La fuerza con la que estoy aplicando. Y esta fuerza va a ser 30 newtons, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define un vector? Presta mucha atención, ¿sí? Fuerza es un vector. ¿Por qué? Mira, se está aplicando una fuerza sobre una caja de ¿cuánto? De 30 newtons a 53 grados noroeste. Ahí está, es así como se define un vector, ¿ya? Repito, ¿cómo estoy definiendo un vector? Primero especifico el módulo, 30 newtons, luego la dirección, 53 grados, luego el sentido, noroeste. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, 30 newtons a 53 grados norte
oeste o noreste, ¿no? Si ya queremos simplificarlo más. Hablemos de la representación matemática, ¿sí? Ya sabemos que el vector como ente matemático está representado por una flecha, como puedes apreciar. Tiene un punto inicial y tiene un punto final, ¿ya? Y tiene tres partes, ¿no? Como lo mencionamos, es decir, tiene un módulo, es decir, con cuánto o qué representa numéricamente esta flecha. Tiene una dirección, ¿no? Que le llamamos θ, y tiene un sentido, ¿no? Esta punta me dice en qué cuadrante se encuentra, ¿no? En este caso en el primer cuadrante, ¿ya? Ok, un vector, ¿cómo se representa? Supongamos que esto es fuerza, entonces un vector se representa por una letra mayúscula y en la parte superior o escriben una flecha o simplemente escriben una rayita, como puedes ver, ¿ya? O si especifican el punto 0 con el punto A, por ejemplo, también puede decir la fuerza aplicada OA, ¿no? OA, así como si fuera en geometría un segmento. O también le colocan una flechita. Lo más frecuente es que se represente así, ¿sí? Con una flecha, ¿ya? Como puedes apreciar acá. El módulo, ¿cómo se representa el módulo? Es decir, ¿cómo yo sé cuánto mide? Simplemente tú escribes barritas, ¿no? Sobre el vector, barritas de la fuerza, ¿no? Así. Esto es vector, pero las barras me especifican el valor netamente numérico, ¿ya? Ahora, no solamente puede ser representado así, también se puede representar como simplemente la letra nada más, ignorando la flecha, ¿ya? Entonces, hay varias formas de representar ¿qué? El módulo, es decir, cuánto mide. ¿Ya? Así. Entonces, es muy común ver esta parte, pero también es muy común ver esta parte también, ¿sí? Con barras o sin barra, ¿ya? Entonces, así se representa que un vector, ¿ya? Tanto de forma, acá como puedes ver, vectorial y su magnitud, ¿ya? Para evitar confusiones. Tipos de vectores. 1. Colineales, ¿sí? Se encuentran sobre la misma línea de acción. Colineales. Co tienen algo igual, lineales de una misma línea. Por ejemplo, el vector A, el vector B, el vector C. Si te has dado cuenta, si bien es cierto, tienen, por ejemplo, sentidos opuestos, como puedes apreciar, pero están aplicados en una misma línea de acción, lo que significa que esos tres vectores son colineales. Y en muchos ejercicios te van a hacer referencia a esto, es decir, tres vectores son colineales. Ah, ok, significa que están en una misma recta, ¿ya? Es decir, puedo sumar o restar directamente los vectores. Entonces, bueno saber qué significa que los vectores sean colineales. Vectores concurrentes, ¿sí? Si sus líneas de acción concurren, ¿ya? En un mismo punto. Es decir, no necesariamente los vectores tienen que cruzarse como el vector B y el vector C. Puede estar separado como el vector A, pero sus líneas de acción por donde sí o sí va a pasar el vector, esas sí o sí van a coincidir, ¿no? Si eso coincide, ¿ya? Si es que eso sucediera, significa que los vectores son concurrentes, es decir, va a haber un punto de concurrencia, un punto de cruce, un punto donde los tres vectores, que en este caso hay solamente tres, van a tener un punto fijo, un punto de cruce, un punto común, ¿ya? Y a ese punto se le llama ¿qué? Punto de concurrencia. Ojo, no necesariamente los vectores tienen que pasar, ¿sí? También puede estar separado, pero su línea de acción sí o sí pasa sobre ese punto de concurrencia, ¿ya? Mira, estamos avanzando conceptos teóricos, lo que significa que al finalizar esta teoría tú tienes que dominar la teoría, es decir, completar tu guía poco a poco, ¿ya? Poco a poco y ir llenándote de conceptos de vectores. No vas a pasar a los ejercicios si no te sabes bien los vectores, por favor, ¿ya? Es un proceso. Vectores paralelos, cuando las líneas de acción son ¿qué? Paralelas, ¿no? Mira, los vectores son paralelos, ¿no? Pero para estar seguros de que son paralelos hay que garantizar de que toda la línea de acción con las otras líneas de acción de cada vector también sean ¿qué? Paralelas, ¿ya? Entonces se dice que los tres vectores también son paralelos. Vectores opuestos son iguales, mira, ojo, característica importante de vectores opuestos, son iguales en tamaño, es decir, en módulo, pero sentidos opuestos, ¿ya? A ver, mira, vectores opuestos, por ejemplo, acá tenemos el vector A, que está definido como A flechita,
Y tenemos el mismo vector pero con negativo. Ese negativo lo que significa hace que sea ¿qué? Opuesto, ¿ya? O sea, son lo mismo, solo que con el signo menos garantizo de que son vectores opuestos, ¿ya? Y mira, date cuenta que uno apunta en dirección contraria al otro. Entonces, también tienes que darte cuenta que si son el mismo vector, solamente ha cambiado el sentido, también se dice que son vectores que paralelos, porque van a tener la misma dirección, ¿ya? Son también vectores paralelos. Entonces, vectores opuestos no basta con que tengan el mismo módulo, ¿sí? Es decir, midan lo mismo, sino que también tienen que ser vectores paralelos o colineales, ¿sabes? Es decir, yo puedo colocar en la misma línea de acción a ese vector A negativo, ¿ya? Es decir, este vectorcito puede estar en la misma línea de acción, ¿ya? Pero para garantizar de que son vectores opuestos, sí o sí tienen que tener ¿qué? El mismo tamaño, ¿ya? Sí o sí. Luego hablemos de los vectores iguales. Si sus tres elementos son ¿qué? Iguales. Ojo, yo solo puedo garantizar sí o sí si dos vectores son iguales si sus tres partes, ¿no? Que hemos definido son iguales. ¿Cuáles son esas tres partes? Módulo, dirección y sentido. Es decir, el vector A y el vector B son iguales si es que ¿qué? Tienen el mismo módulo, ¿no? Es decir, miden lo mismo, la misma magnitud, los ángulos son iguales. Y también que el sentido, ¿no? Este apunta al primer cuadrante, también apunta al primer cuadrante, por ejemplo, ¿no? No puede estar en sentido contrario, ¿ya? Entonces, sí o sí, las tres partes tienen que ser iguales si es que yo afirmo que los dos vectores son iguales. Como consecuencia de lo anterior, de las definiciones que hemos dado con anterioridad, todo vector, mira, esto es importante, todo vector puede trasladarse sobre un plano en forma paralela, ¿sí? En forma paralela sin alterar ninguno de sus elementos. ¿Cuáles eran sus elementos? Módulo, dirección y sentido. Por ejemplo, acá tenemos el vector A. ¿Sí? Este vector A, imagina que tu mesa es el plano y en mi caso es la pantalla, ¿no? Yo lo muevo hacia acá, en la misma pantalla. Luego lo muevo hacia acá. ¿Cambió en algo? A ver, ¿a qué me refiero con que cambió en algo? ¿Cambió el tamaño del vector? No, sigue siendo lo mismo porque ese vector es el que estoy moviendo. ¿Cambió el ángulo? A ver, con la horizontal, si acá es teta, acá también con la horizontal sigue siendo teta, acá también con la horizontal sigue siendo teta. ¿Cambió el sentido? No, sigue apuntando en ese sentido, ¿no? Sigue apuntando, no lo he invertido, ¿ya? Por lo tanto, al vector lo he trasladado y no lo he cambiado, lo que significa que sigue siendo lo mismo en cualquier punto de la pantalla, ¿no? Yo puedo mover ese vector también por aquí, ¿no? O moverlo por acá, ¿sí? O moverlo por acá, ¿ya? Eso es lo que se puede hacer con un vector y esa es la magia de trabajar con vectores, que por ser una magnitud vectorial puedo moverlo, puedo ubicar a un vector donde yo guste colocarlo, ¿ya? Entonces no te olvides, un vector lo puedes trasladar en el plano. Lo que no se puede hacer en un vector que es rotar al vector un poco. Si tú lo rotas al vector ya cambió ¿qué? El ángulo, ¿verdad? Es decir, la dirección y con eso ya cambió muchísimo la característica, por lo tanto este ya no va a ser el vector A, va a ser otro vector, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que no se puede hacer en un vector? No se puede rotar, ¿ya? Si tú tuvieras un conjunto de vectores, y grábate bien esto, si por ahí anótalo, si tú quieres rotar un vector no lo vas a poder hacer, pero si tú quieres rotarlo, tendrías que rotar con todo el plano. Todo el plano. Por ejemplo, imagínate la pantalla. Si yo la pantalla la giro, entonces giro todos los vectores que están dibujados en esta pantalla, en este plano, ¿ya? Y con eso no cambia nada. Ahí, solamente ahí puedes rotar, es decir, a todos. Si hay 7 vectores que están girando, los 7 los vas a girar, ¿ya? Con el plano y todo, el plano X y el plano Y también. Pero uno solo no puedes rotar, no puedes girarlo, ¿ya? Solamente lo puedes ¿qué? Trasladar, ya sea en paralelo o en la misma línea de acción, sin cambiar que su tamaño, o sea el módulo, sin cambiar la dirección, es decir, no vas a rotar, y el sentido. Multiplicación de un vector por un número, es decir, por un escalar. A ver, primeramente, si ese número ¿qué es?
positivo. Si es positivo, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Aumenta el tamaño, el módulo del vector. Por ejemplo, a ver, acá tenemos el vector llamado vector A, cuyo módulo es 8. Si yo lo multiplico por 1/2, en este caso yo lo que estoy haciendo que es reducir su tamaño, ¿no? Multiplicarlo por 1/2 hace de que el vector sea más pequeñito, ¿no? Este sería el vector 1/2. ¿Ya? También, por ejemplo, eso ya, pero ojo, es positivo, cambias el tamaño, ¿no? No solamente aumenta, puedes disminuir también, como lo has dado cuenta acá. Luego, si yo lo multiplico por un escalar que es mayor que 1, por ejemplo el 2, ahí sí, ¿no? Dupliqué su tamaño. Por lo tanto, si he duplicado su tamaño, si medía 8, ahora va a ser ¿cuánto? 16 unidades, ¿no? Acá, por ejemplo, va a ser 4 unidades su módulo, ¿no? Acá va a ser módulo de 1/2 de A es 4, ¿no? Porque medía 8, ¿ya? Entonces, de eso se trata, multiplicar un vector por un número positivo. Aumenta su tamaño o disminuye su tamaño sin alterar el sentido, ¿ya? Sin alterar el sentido. Ahí, como puedes apreciar, siguen apuntando al mismo sentido, ¿sí? Con ese mismo ángulo o esa misma dirección, ¿ya? No lo cambia. Lo único que va a cambiar, ¿qué va a ser? Su tamaño, ya sea que aumente o disminuya. Si esa cantidad escalar es negativo, no solamente va a aumentar su tamaño o va a disminuir su tamaño, sino que también va a cambiar el sentido, si te das cuenta, ¿no? Es decir, el vector B, cuya magnitud es 4, es decir, su módulo es 4, ¿ya? Y yo lo multiplico por una cantidad negativa, como en este caso es menos 1/2, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ya por ser negativo la multiplicación que estoy realizando, ¿qué es lo que está sucediendo acá? No solamente reduce su tamaño, mira, date cuenta, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Si medía 4, ahora por 1/2 va a ser ¿cuánto? 2, ¿no es cierto? Y el negativo, este negativo hizo que el sentido cambiara, mira, era en esta forma, ahora ha cambiado su sentido, ¿ya? La dirección no ha cambiado, sigue siendo alfa con respecto a la horizontal, pero cambió muchísimo el sentido, ¿ya? Ahora, ten mucho cuidado, este valor negativo, si lo multiplica dentro de las barras, como puedes apreciar, dentro de las barras, es como valor absoluto de una cantidad negativa, no pasa nada. Acá sigue siendo ¿cuánto? Positivo, pero 2, ¿no? Ya el 2 es debido al 1/2, ya que B venía 4, entre 2, ¿no? Entre 2 se vuelve 2, ¿ya? Pero hay una gran diferencia entre multiplicarlo dentro de las barras que multiplicarlo fuera, ¿no? Como puedes apreciar acá. Ya acá puede estar, por ejemplo, así, ¿no? Entre barritas. Y acá sigue siendo menos 2, ¿ya? Pero eso, ¿qué es lo que está provocando el signo? Que cambió el sentido, ¿ya? Ahora, por ejemplo, acá tienes 2b, ¿no? Como módulo, pero mira, el signo lo ha colocado fuera de las barras, ¿no? Entonces, lo ha duplicado, que en este caso sería 8, ¿no? Pero negativo. Y el negativo, mira, date cuenta, cambió el sentido, ¿ya? Entonces, para números positivos, ¿qué es lo que tenemos? Mayores que 1 hace que crece, ¿sí? Que aumenta el tamaño del vector, pero se mantiene el sentido. Y si es menores que 1, decrece y se sigue manteniendo el sentido. Sin embargo, para un número negativo, el sentido cambia, ¿sí? Cambia, pero ten mucho cuidado donde se aplica ese signo. Repito, si es dentro de las barras, como puedes ver, no va a cambiar el sentido. Sigue siendo acá 2, ¿no? Claro, el 1/2 ha reducido, pero no cambia el sentido. Sin embargo, si está fuera, muy bien, ahí sí, ¿no? Cambia el sentido. O si el mismo vector está especificado como negativo, también cambia el sentido, ¿ya? Eso es importante que lo tengas claro. Suma de vectores o vector resultante. Consiste en reemplazar un conjunto de vectores por un único vector llamado vector resultante, ¿ya? Vector resultante.
Perfecto. Ya hasta este punto has completado la guía, pero ojo, el objetivo no es completar la guía, el objetivo es que tú ya sepas los conceptos, ¿no? Ya, muy bien, poco a poco vamos a ir analizando esa parte. Métodos para hallar vector resultante. Muy bien, primero de ellos, si los vectores son paralelos o colineales, ¿ya? Puede ser paralelos y o colineales. Por ejemplo, ¿no? En este caso, si fueran simples números, en este caso, mejor dicho, se resuelve como si fueran simplemente números, ¿ya? Números reales. Ejemplo, hallar el vector resultante de los siguientes casos. Acá tenemos un vector, acá tenemos otro vector y yo lo que quiero que es sumar estos dos vectores para tener un vector resultante al cual podemos llamar... bueno, no sé, acá tenemos un vector, acá tenemos otro vector, otro tercer vector, mejor dicho, ¿ya? Y vamos a calcular de los tres un vector resultante, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Estos vectores qué son? Son colineales, porque están en la misma línea de acción, lo que significa que si yo conozco sus módulos, simplemente tengo que hacer caso al sentido, ¿no? Los que apuntan en este sentido es positivo y los que apuntan en sentido contrario son negativos, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Aquí, por ejemplo, el módulo de A me está diciendo que vale 2, ¿no? Acá tenemos 2 unidades, ¿ya? Aquí, por ejemplo, me está diciendo que el vector B tiene 5 unidades, ¿no? Vamos a poner acá 5 unidades, ¿ya? Y me pide la resultante. Este tercer vector es la resultante, ¿ya? Es decir, 5 hacia la derecha, 2 hacia la izquierda. ¿Cuánto te resta? Me queda 4, ¿no? Perdón, 3. Me queda 3, pero ¿hacia dónde? Hacia donde va el mayor, ¿no? Hacia la derecha. Por eso que el vector se sigue dibujando, pero su módulo va a ser ¿de cuánto? De 3 unidades, ¿ya? Ahora, ojo también, cuando tú operas vectores, ¿sí? De forma colineal, entonces ese tercer vector también está en la misma línea de acción. Sí o sí tiene que estar en la misma línea de acción, ¿ya? Eso es importante que lo sepas. ¿Qué más? También puedes hacer la resta de forma paralela, ¿no? Y el vector resultante, que puede estar en el sentido contrario o sentido a favor, ¿sí? De cualquiera de ellos, como te has dado cuenta acá, tiene el mismo sentido que el mayor, ¿ya? Se puede operar, pero ese vector resultante sería paralela también a los vectores que has sumado y a los que has restado de vectores paralelos. Vamos a generalizar ese concepto de suma o resta de vectores colineales y o paralelos, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? Mira, acá tenemos vectores colineales, el vector C es paralelo. ¿Por qué yo sé que el vector C es paralelo al vector A y B? Porque tienen la misma dirección, ¿ya? Luego el vector D y E son colineales los dos, pero son paralelos al resto de vectores. Entonces, yo estoy viendo vectores colineales, paralelos, colineales y paralelos, lo que significa que yo puedo sumar o restar dependiendo del sentido, ¿ya? A ver, vamos a calcular los módulos. Yo veo que estos dos módulos, ¿sí? Estos dos vectores son opuestos, ¿ya? Son opuestos en sentido nada más, ¿ah? ¿Ya? En sentido, porque tú sabes que vectores opuestos que son igual módulo, ¿no? Y en este caso no son vectores opuestos, ¿ya? Solo tienen sentido contrario. Muy bien. Mide 3, mide 1, por lo tanto, respeto al mayor y tengo 2 hacia arriba, ¿no? Por lo pronto tengo 2. De estos de acá tengo 2 hacia en ese mismo sentido, paralelo, ¿ya? Luego con este tercer vector C, yo veo que tiene módulo 5, tengo 2 contrario, entonces me quedaría 3, pero 3 en este sentido, ¿no? Cambio el sentido hacia abajo porque me voy hacia donde tiene el mayor. Muy bien, ya tengo aquí 3, ¿no? Ahora, de estos dos vectores colineales, yo veo que tengo 2 y acá tengo 1, ¿no? Lo que significa que son contrarios, se van a restar. Pero si se restan, me queda 1, pero hacia abajo, ¿no? Me queda 1 en ese sentido, ¿ya? Me quedo a 1, pero acá también tenía 3, ¿no? Lo que significa que ahora los dos, como tienen el mismo sentido, sumaría, ¿verdad? Y eso me va a dar 4, ¿no? 4, módulo 4, pero en este sentido, ¿ya? Porque estoy respetando. Entonces, la resultante va a ser 4 como módulo, pero en sentido hacia abajo, ¿no? Pero la dirección, ¿qué sucedió con la dirección? La dirección no cambió. Ahora vamos a hablar
¿sí? Cuando los vectores forman un ángulo entre sí. Como puedes apreciar, ya no son colineales ni tampoco son paralelos, ¿no? Vamos a emplear el primer método, ya que este método es uno de los más importantes. Por cierto, este de acá te simplifica mucho los ejercicios. Se llama el método del polígono, ¿sí? Consiste en colocar un vector a continuación del otro. Como los vectores se pueden mover, se pueden trasladar, ¿qué es lo que no se puede hacer un vector? No se puede girar, ¿no? Pero sí puedes trasladarlo, ¿ya? Yo veo un vector A por aquí, un vector B por acá, un vector C por acá, ¿no? Yo los voy a trasladar para que se continúen uno detrás del otro. Entonces, mira, el vector A lo he ubicado aquí, al vector B lo he ubicado para que se continúe con el vector A y el vector C a la continuación del vector B, lo que significa que ya tenemos un polígono aparentemente, ¿no? Y mira, las flechas se continúan, ya tú tienes que provocar eso. Por lo tanto, el vector resultante es aquel vector donde has comenzado, ¿no? Y donde termina. Y en mi caso está terminando en este punto. Por lo tanto, a ese vector que he dibujado ahora se le llama vector resultante, que representa la suma de los tres vectores. Entonces, en vez de esto de acá los puedo borrar, en vez de estar escribiendo estos tres vectores, solo puedo escribir uno solo llamado R, ¿ya? Entonces, estos de acá ya no existen, ahora trabajo solo con este, ¿ya? Esa es la forma de simplificar aplicando el método del polígono. Veamos acá, yo tengo dos vectores, A y B, ¿sí? Están separados, pero como los puedo trasladar, voy a hacer que el vector A se dibuje acá, ya no he girado, sigue siendo el mismo vector. Por ejemplo, si yo veo el ángulo, acá sería alfa, con la horizontal, acá sigue siendo alfa, no cambié en nada, ¿ya? Luego el vector B también lo he trasladado y viene para acá. Entonces, como son solo dos, aquí comencé, aquí termina, este sería mi vector resultante, este sería R. ¿Y qué es R? A más B. No cometer el error, por favor, de que si A vale 4, su módulo es 4 y B su módulo es 3 más 4, entonces la resultante es 7. No, ya no. Acá estamos escribiendo de manera vectorial, ¿ya? No significa que sumes. Cuando yo sumo o resto, cuando son colineales, el vector A y el vector B no tienen nada que ver, no son colineales, forman un ángulo entre sí. Por lo tanto, yo no puedo decir que 3 más 4 es 7 y la resultante es 7. No, hay otra forma de poder encontrar ese valor numérico con dos vectores que forman un ángulo, ¿ya? Pero por lo pronto el método del polígono lo que me dice es que este vector y este vector se continúan. Este sería mi vector resultante. Este es R. Entonces, el vector A y el vector B desaparecen. Ya solamente trabajo con R. Ahora, ¿qué pasaría si los vectores, ¿sí?, se continúan uno tras otro, como puedes ver acá? Los tres vectores A, B, C estaban separados, obviamente, pero yo ya los he juntado. Ya imagina que ya los has juntado. Y me doy con la sorpresa de que los tres vectores se continúan. ¿Qué significa eso? Si los tres vectores se continúan, la resultante es 0. ¿Por qué? Porque tú comienzas en un punto, avanzas y regresas al mismo punto. Entonces, por ser el mismo punto, la resultante es 0. Veamos acá otro caso, ¿no? Veo que se continúa, regresa al mismo punto donde comencé. La resultante es 0. Veamos por acá, yo comienzo aquí, avanzo y regresé al mismo punto, lo que significa que también la resultante es 0, ¿ya? Entonces ten mucho cuidado, si los vectores que tú estás trasladando encierras un polígono, pero ese polígono, todos sus lados se están continuando uno tras otro, la resultante automáticamente es 0, ¿ya? Entonces, ahora has acabado la teoría. Quiero que hagas un juicio propio, ¿sí? Ya me lo sé, ok. Tú mismo agarra una hoja de papel, un lapicero y empieza a escribir todos los conceptos que has aprendido sin mirar el video. ¿Sí? Imagínate que vas a hacer tu propio cuaderno, como quien dice, pero sin mirar la pizarra. Tú lo vas a llenar con las partes de un vector, tipos de un vector, ¿sí?, y métodos de suma de un vector, ¿ya? Hazlo por tu cuenta. Luego intenta resolver los problemas que vienen a continuación, que son los problemas resueltos. Yo en breve, ¿sí?, te estoy pasando el video de la solución de esos ejercicios, ¿ya?, para que los puedas hacer. Y ten en cuenta que ese video que te voy a mandar no es para que lo mires,
Primero intenta resolverlo. El video es como una consulta. Si ya has hecho el problema número 1 y quieres verificar tu respuesta, entonces ves el video, adelantas a la respuesta y ya está, corroboras. Si quieres ver si lo que has hecho está bien, entonces miras la parte que ya has hecho. ¿Ya? No cometas el error de mirar un video como película, no es una película. Si tú miras como una película de inicio a fin y luego te pones a resolver los ejercicios de la guía, no tiene sentido porque ya los has visto, ya sabes cómo se hace. Lo que estoy intentando decirte es que primero razones. Una vez que razones e intentes hacerlo, recién puedes mirar el video. ¿Por qué? Se puede dar el caso de que quizás el ejercicio no entiendas cómo se hace, recién tiene sentido que puedas mirar el video. Al revés no mires primero el video, por favor.